Hola a todos. Hoy les compartimos lo que vendría a ser la tercera clase del seminario Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Política, la segunda bajo esta modalidad virtual. Este seminario, organizado por la Cátedra Libre Oscar Massota, se sostiene desde el año 2013 en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y es de carácter público y gratuito. En el mail en el que enviamos este video encontrarán una serie de textos y guías de lectura para acompañar los mismos. En esta clase contamos con un invitado, el médico sanitarista y sociólogo José Carlos Escudero, a quien entrevistamos el día 20 de abril del corriente año con una modalidad que podríamos llamar de entrevista radial. Bien, retomando ahí un poco el planteo de Rubén, la idea de todo esto es poder articular de algún modo cómo se concibe el acompañamiento terapéutico o la práctica de acompañamiento terapéutico dentro del campo de salud mental. O sea, el campo de la salud mental da nacimiento al acompañamiento terapéutico. No es que el acompañamiento nace un día para el otro, sino que tiene toda una historia que un poco es lo que estamos tratando de recorrer. A su vez, el campo de la salud mental se encuentra enmarcado en el campo de las políticas públicas en salud. De ahí es que nosotros estamos haciendo todo este recorrido, nosotros, nosotras y nosotres, estamos haciendo todo este recorrido para poder dar cuenta de cómo las distintas lógicas de acompañamiento en los distintos sistemas de salud, en los distintos campos de salud mental. Recordamos que en la clase anterior vimos los 3 tiempos del acompañamiento, los 4 momentos de Mileno Galende, y bueno, y ahora vamos a escuchar, como decía Rubén, a José Carlos Escudero, que va a estar un poco planteando algunas líneas generales sobre políticas públicas en salud, que luego vamos a seguir retomando en los distintos encuentros. Así que bueno, es eso, y lo dejamos con la entrevista. En la clase de hoy del seminario Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Política, mi nombre es Rubén Cagliari, estamos con Julián Setti, conectados con José Carlos Escudero, que es médico sanitarista y sociólogo, y estábamos muy interesados en hacerle una entrevista, de ponernos en diálogo con él, como para poder empezar a ubicar, a construir algunas preguntas en relación ya al título del seminario, que es Clínica y Política. Nos parece muy importante pensar no solamente lo que venimos trabajando durante el año en relación a las políticas de salud mental, sino también poder empezar a ubicar algunas cuestiones en relación a la salud, a los sistemas de salud, en donde estas políticas hacen pie. Y para esto nos parece que José Carlos, con quien hemos compartido distintos encuentros, ha participado en jornadas de la Cátedra Libre Oscar Massota, y siempre ha sido un interlocutor muy importante para nosotros. Por eso es un honor y bueno, vamos a tratar de sacar todo el provecho posible, digamos, de esta entrevista. Hola José. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un Bien. placer de estar acá hablando con ustedes, dale. Bueno José, una de las primeras preguntas o ejes como para empezar a charlar es poder empezar a historizar, ubicar el eje de la historia, que para nosotros es muy importante en este seminario, poder pensar los contextos, no donde emergen determinadas políticas, determinadas prácticas. Y queríamos empezar a ubicar el modelo argentino de salud y particularmente la experiencia y la importancia de Ramón Carrillo en el mismo. Bien, bueno, déjame hacer un comentario breve inicial. Hace 2 años yo estuve en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario, en la Siberia, en una mesa redonda en un congreso. En la mesa, conmigo, hablando, estaban 2 psicoanalistas, y la gran mayoría de la platea del público eran o psicólogos o estudiantes de psicología. Esto era 2018, y a mí se me ocurrió empezar diciendo, miren, estamos en 2018, hace exactamente 10 años, 2008, se pudrió la economía mundial. Se pinchó la burbuja de las escrituras truchas en Estados Unidos,
sonó el mercado inmobiliario en muchos países, bajó rápidamente el nivel de vida, aumentó el desempleo, y entonces en ese momento pasó un hecho que era de la economía, no era del sector salud. Pero eso tuvo impactos en la salud mental de centenares de millones de personas que se vieron empobrecidas, con más alarma de perder el trabajo, de perder los ahorros, etcétera. ¿Te das cuenta? La causa era una causa de un modelo económico, pero estaba impactando en la salud mental. Bueno, los dos psicoanalistas que estaban en la mesa, me parece que no les hizo mucha gracia, y así siguió la cosa. Pero déjame decir que, por ejemplo, la crisis actual, que es bastante peor que la del 2008, y se está diciendo que es peor que la peor crisis mundial económica de 1929, está teniendo y va a tener consecuencias tremendas en la salud mental. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que las sociedades siempre se ocuparon de dar salud o de hacer creer a la gente que dan salud a los habitantes. Eso pasa en todos los sistemas políticos. Pero hay formas eficientes de dar salud y hay formas ineficientes de dar salud. Y hay formas que aumentan la justicia social y formas que disminuyen la justicia social. Lo que hicieron Perón y Carrillo en 1946, aparte hablemos un poquito de Carrillo. Carrillo era un neurocirujano, medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, que era la meca de la enseñanza de medicina en la Argentina. Y este neurocirujano, en contra de, me temo decir, de la gran mayoría de los neurocirujanos, era una persona que tenía creencias nacionales y populares. Así que Perón le da al Ministerio de Salud, le da plata, y Carrillo hace cosas increíbles. Duplica la cantidad de camas estatales, crea una fábrica nacional de medicamentos, crea con la Fundación Eva Perón escuelas y escuelas de enfermería, de instrumentadoras, de técnicos de laboratorio, de anestesistas, etcétera. Esto en no muchos años, y consigue que la mortalidad infantil de Argentina bajara de 80 a 60 en muy pocos años, un récord. ¿Y qué creó Carrillo a instancias de Perón? Un sistema de salud gratuito donde la gente se atiende gratis por derecho de ciudadanía, inclusive si es inmigrante, aunque no sea argentino, lo atienden igual, y la plata la sacan de las rentas generales del Estado. No hay seguro. El Estado le da al sector salud un toco de plata general, como al Ministerio de Defensa le da un toco de plata general para Ejército, Marina y Aeronáutica. Al interior del sector salud se administra esa plata y no es necesario crear un seguro, lo cual abarata mucho los gastos administrativos y aumenta la justicia social. Vos podés decir, no precisás tener un seguro, porque sos un ser humano, te atendemos. Eso fue espectacular. Y en la Argentina se hizo una cosa que estaban haciendo en paralelo los ingleses laboristas, que ganaron una elección cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Así que los dos ejes de esta salud no mercantil en el capitalismo es el National Health Service de Gran Bretaña y el peronismo de Perón y Carrillo. Entonces, ¿te das cuenta? Después hablemos de cuál sería la forma más eficiente. Te paso la pelota a vos. ¿Qué te parece a vos? Me parece muy importante, digamos, de poder profundizar en relación a esta experiencia argentina y las marcas que nos ha dejado, digamos, y poder ubicar algunos acontecimientos posteriores, ¿no? que también han tenido sus efectos, y marcar esa contemporaneidad, ¿no? con este modelo inglés, que muchas veces se dice que Carrillo le copia ese modelo inglés, pero en realidad son experiencias contemporáneas, ¿no? Cronológicamente empezó Argentina antes que Gran Bretaña. Buah. Perfecto. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí entra el neoliberalismo. Viene el golpe contra Perón, el bombardeo de Plaza de Mayo, no hay elecciones, se proscribe al peronismo 18 años, y entonces Argentina, eso creado por Carrillo, empezó a deteriorarse, a ser desfinanciado. Y el golpe maestro fue el golpe del 76, que Argentina dejó de ser un estado de bienestar.
que llegaba de la mano del peronismo, y ser un gobierno neoliberal que endeudó, desindustrializó, aumentó la deuda externa, ese tipo de paquete neoliberal que después repitieron otros gobiernos democráticamente electos, pero igualmente neoliberales. Así que el neoliberalismo está asociado al hecho de que la salud es una mercancía. Que si vos sos neoliberal, te decís, mirá, todos tenemos las mismas potencialidades. El hijo de un multimillonario y el hijo de un barrendero tienen el mismo potencial. Si el hijo del barrendero se esfuerza lo suficiente, se convierte en un emprendedor. Y si es un emprendedor, va a ganar plata. Y si gana plata, tiene el perfecto derecho de tener un seguro privado de salud, porque se lo paga. Ese es el concepto general del neoliberalismo, que otra gente lo llama darwinismo social. La supervivencia de los más aptos, pero es la supervivencia de los más aptos para ganar plata. Y en contra de ese neoliberalismo darwiniano, está este concepto de la justicia social, que es muy fuerte en las religiones, es muy fuerte en el socialismo, en el marxismo, en movimientos nacionales y populares de todo tipo. Fue la bandera de la Revolución Mexicana en 1910, la bandera de tantos movimientos nacionales y populares en diferente estilo en diferentes países. Entonces, ningún seguro Estado da salud gratuita y hace racionamiento dando prioridad en el gasto a alguna gente o algunas enfermedades sobre otras. No se tiene que mover un mango. Quería retomar esta dicotomía, ¿no? En relación a lo que vas planteando, el neoliberalismo, la posibilidad de pensar, por otro lado, la justicia social. Como que hay algo que retorna, que es esta posibilidad de pensar las políticas estatales, digamos, y me resuena esta frase transmitida del presidente Alberto Fernández cuando decía si el dilema es la economía o la vida, y él dice yo elijo por la vida, de poder pensar las políticas estatales o si vamos a priorizar la economía, una economía, bueno, que sabemos que va para determinados sectores. Y por eso nos parecía importante poder resaltar la experiencia de Carrillo, digamos, ya ha señalado algunas cuestiones, no sé si hay algo en relación, más allá de lo que él fue creando, de la lógica, ¿no?, que él permite ir escribiendo, que vos, bueno, nos transmitís que incluso es previo al modelo inglés, ¿no? Nos parecería interesante por ahí poder ubicar esa lógica, esa escritura, esa inscripción de políticas de Carrillo que han sido y son tan importantes y que nos permitiría pensar hasta un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Carrillo enfatizaba que la salud depende básicamente de la justicia social o de la injusticia social que hay en una sociedad. Hasta qué punto el ser humano en los países está protegido de los azares del destino, como este coronavirus, o de los azares de una crisis fenomenal en el sistema capitalista financiero mundial, pero que los seres humanos tienen que estar protegidos de eso. Te doy una razón epidemiológica. Hay una tremenda presión para que la gente vuelva a trabajar en plena epidemia. Lo que no piensa la gente que dice esto, algunos lo dicen inocentemente, los otros lo dicen porque son voceros del capital financiero, sobre todo en la Argentina, es decir, son caraduras, no inocentes. El asunto es el siguiente: suponete que la gente vuelve a trabajar y hay picos epidémicos fenomenales. No solamente se va a saturar rápidamente el sistema sanitario por las decenas de miles de gente que van a concurrir a recibir atención y sobre todo respiradores para la complicación respiratoria, no solamente va a colapsar, sino te doy un dato. En el mundo hay 8.000 millones de personas. Suponete que se enferme de coronavirus, la mitad de los 8.000 millones son 4.000 millones. Suponete que la letalidad del coronavirus es solamente el 1%, calculá de 4.000 millones, calculá el 1% y cuánta gente se moriría. Calculemos 400, ¿qué sería? Tendríamos 40 millones de muertes adicionales.
Así que no es la economía o la salud. Con la salud tenés la economía que te salva de matar o de que mueran innecesariamente decenas de millones de personas. Claro, es otra economía, digamos, a la que pueda plantear, digamos, las concepciones neoliberales, ¿no? Oíme, es la economía de la gente que gana guita en la Argentina, no la declara, se la lleva a un paraíso fiscal sin declarar, después no paga impuestos, y cuando la blanquea y la trae de vuelta a la Argentina, le cobran solamente el 10% de impuestos, y está el hecho que es demoledor, que en paraísos fiscales, cuevas fiscales, hay tanta plata como el total del Producto Bruto de Argentina. Y además sabemos muchísimos nombres que tienen plata en qué paraíso y con qué escondrijo, porque hay mucha información que fue entregada al presidente Macri entre los años 2016 y 2018 y no hizo nada para corregir o modificar esto. Se está empezando a hacer ahora. Imagínate que la gente que se llevó la guita de la Argentina y no pagaba impuestos, se le diga, mire señor, tiene que pagar impuestos. Habría una suma de dinero fenomenal para la salud, para los coronavirus, para mejorar la escolaridad de Argentina, para dar agua potable a toda la población, para dar casas a los 4 millones reemplazando los 4 millones de casas que son semi-inhabitables y cuando llueve les gotea adentro. Se manejan sumas tan increíblemente altas y esto está escamoteado, escondido por la prensa hegemónica y por el ejército de vendedores de macanas que uno ve en la televisión. Hola José, ¿cómo va? Julián te habla. Dale, Julián, ¿qué tal? Sí, te queríamos hacer una consultita, una preguntita en esta línea. A nosotros nos interesa un poco también retomar, siguiendo esta línea, cómo se va originando de algún modo la degradación del sistema de salud, por ejemplo, en el caso, la experiencia inglesa con la que estamos yendo y viniendo, ¿no? Argentina e Inglaterra. ¿Cómo podés vos comentar o situar un poco todo este trabajo que se va haciendo desde, en principio, el gobierno de Margaret Thatcher para ir neoliberalizando y degradando un sistema que hasta recién decíamos, no, que ahí con el de Carrillo iban y venían, que había una cosa muy interesante, qué sé yo? ¿Cómo se va degradando eso? Si vos cómo lo podés desarrollar un poco a eso. Había una ideología de estado de bienestar que era socialista, socialdemócrata, cristiano-demócrata en los países del sur de Europa, y era una ideología de cuidar el otro, más o menos. Si vos sos medio mal pensado, los grandes dueños del poder del mundo y los dueños de la mayor parte de los medios de comunicación defendían eso porque era una defensa contra el comunismo. Ante los comunistas uno podía decir, no, nosotros les damos tanto bienestar social a nuestras poblaciones que ustedes, igual, pero tenemos democracia. Cuando cae el comunismo, ya el capitalismo se vuelve salvaje porque tiene que dejar de hacer buena letra. Y el neoliberalismo, que es una doctrina intelectual fuertísima con cientos de libros escritos, es la idea de que los individuos compiten unos contra otros. Entonces hay que estimular la competencia, la rivalidad, el mérito del emprendedor. Se hace eso, según ellos, y vamos a tener bienestar para los que merecen, porque se lo han ganado, y para nosotros tenemos caridad, la sociedad de beneficencia, que Eva Perón eliminó cuando el peronismo tomó el gobierno en la Argentina. ¿Viste? Los ricos que hacen beneficencia. Entonces, estamos discutiendo en el fondo líneas intelectuales. Y Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran operadores, a nivel importante, primera ministra y presidente, operadores de esta idea de el egoísmo como objetivo social. Te quedaste mudo, ¿eh? No, sí, fue fuerte. No, siguiendo en esto, una de las preguntas que un poco te queríamos hacer también, era si vos nos podías comentar un poco, ¿no? El impacto que esto tiene en Latinoamérica, en nuestros países, o sea, cómo la instauración neoliberal de algún modo se va instalando también en Argentina. Mira, te cuento lo que pasó en Ecuador.
Correa era presidente de Ecuador. Correa es un tipo que venía del cristianismo, estudió economía en la Universidad de Lovaina, que es una importante universidad católica en Bélgica, era de una familia de clase alta de Guayaquil, cristiano, hizo trabajo en comunidades indígenas, se decía en Ecuador que era el único presidente de Ecuador que hablaba quechua, por ejemplo. Entonces Correa termina el mandato, lo reemplaza su segundo, Lenín Moreno, que traiciona todo por lo cual votó la gente, y Lenín Moreno empezó a quitar recursos del sistema de salud. ¿Viste lo que pasó en Guayaquil las últimas semanas? Cadáveres en las calles. ¿Viste eso? Sí, sí, sí. Cadáveres en las casas de la gente que se empezaban a pudrir y no venía nadie a sacarlos. Yo recién hoy, acabo de leer ahora, y lo subí a Facebook, la cifra correcta de muertos de Ecuador. No la que decían antes, que eran 500, ahora espero que sea correcta esta que dicen ahora. Ahora hubo 1.500 muertos y parece que hubo bastantes más. Entonces, Guayaquil, el drama terrible de Guayaquil, los muertos insepultos, un cadáver que queda en la calle 3 días, es una muestra de cómo funciona el neoliberalismo en el sector salud. Si vos seguís las estadísticas de Chile hoy, en este momento la tasa de infectados de Chile está aumentando mucho más que la de Argentina, y como el número de muertos en Chile es igual al número de muertos en la Argentina, pero Argentina tiene más del doble de la población de Chile, la tasa chilena de mortalidad por coronavirus es más del doble que la de Argentina. Me estoy observando cómo los países neoliberales, Estados Unidos es el peor ejemplo, yo podría hablar bastante rato de Estados Unidos, estoy recibiendo mucha información, pero en la América Latina vos tenés a Bolsonaro, neoliberal, payasesco además, tenés Piñera, neoliberal, y tenés Lenín Moreno en Ecuador, neoliberal. Los países neoliberales la están pasando un poco o bastante peor con esta pandemia. Bien, bueno, es una de las cuestiones que de algún modo nos llevaron también a hacer entrevistas, el contexto, ¿no?, que estamos atravesando con esta pandemia. Nosotros hablamos de cómo desarrollamos el seminario el año pasado y cómo nos ha sacudido a todos y nos obligó a repensar un montón de cuestiones, y cómo en este contexto de catástrofes se empiezan a visibilizar, bueno, las políticas que se estaban desarrollando de fondo, ¿no? Pensábamos, sería distinto en el Reino Unido si los agarraba con el modelo de salud que tenían anteriormente, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Ecuador, hubiese sido distinto si lo agarraba con un gobierno, con un proyecto más popular como tenía hace unos años. Y hubiese sido también muy distinto a nosotros si nos agarraba el año pasado. Digo, cómo la importancia, digamos, de poder pensar qué políticas se están desarrollando en el país y cómo en un contexto como este se empieza a hacer visible muchas cuestiones que no es como que no estaba visibilizado. No sé qué te parece a vos, José. Oye, mira, en la Argentina se están haciendo básicamente las cosas bien. Aumentó mucho el número de camas, con buen criterio. Hay muchas camas de poca complejidad para seguir o casos, a ver si están enfermos o no, o a casos con pocos síntomas clínicos. Y también se está aumentando bastante el número de camas con alta complejidad, que es terapia intensiva. ¿Viste los aviones de aerolíneas que están yendo y viniendo China, trayendo cosas de todo tipo, entre ellos respiradores? Pero el número de respiradores está aumentando por lo que le compramos a los chinos y porque las fábricas argentinas que fabrican respiradores están trabajando a todo pulmón mañana, tarde y noche. Así que hemos tenido un respiro. Y además que no haya un pico epidémico, sino que haya una pequeña loma y los casos que haya sucedan sin agotar el sistema sanitario. Pero yo tengo una especie de comentario de más largo plazo. Vos dijiste, hicimos un curso el año pasado. El año pasado era otro planeta. En este momento, lo que estamos viendo ahora, que si tenemos una sociedad menos consumista, menos extractivista, menos mercantilizada,
va a terminar el calentamiento planetario, que no es poca cosa. Y además, en el caso de Argentina, si conseguimos que no haya feedlots de animales que consumen soja, repito, si conseguimos que en la Argentina no haya feedlots para que los animales consuman soja en un lugar donde los virus se multiplican y mutan, te aviso que dos pandemias de virus de gripe, hace más o menos 10 y hace 15 años, empezaron en feedlots. Con lo cual es una frase que conviene recordar un poco en Rosario, que es un poco la capital de la soja, que si en la Argentina no se cultivara soja para engordar animales en feedlots, no tendríamos este riesgo de que cada feedlot de los miles que hay en la Argentina es una especie de caldo de cultivo para que aparezca por ahí un virus mutado y nos da otra pandemia. Yo pienso que de este hecho nadie está hablando en la Argentina, excepto muy poca gente. Bien, José, una última pregunta le queríamos hacer. Cuando vos venías recién comentando un poco lo de el modelo estadounidense, que ya está trayendo mucha información, ahí queríamos preguntar un poco cómo es la cuestión en Estados Unidos. Sabemos que es un modelo que podríamos decir completa el ideal neoliberal al extremo, o sea, ¿qué es lo que nos puede transmitir de cómo están atravesando en este momento la pandemia? Primero te cuento anécdotas. Leyendo antes de ayer, la vida cotidiana en Nueva York, que es la ciudad más rica de Estados Unidos y la capital financiera del mundo, vos te encontrás una y otra vez con el caso de gente que se enfermó en la casa, fue al hospital a requerir atención y no lo dejaron entrar, no lo internaron. Entonces la persona vuelve a la casa y se muere. Esto en la Argentina jamás pasaría. Es un país muy salvaje, Estados Unidos, es un país con muy poca solidaridad social. Entonces en Estados Unidos, ¿qué pasa con la salud? Si vos sos viejo, te dan poca guita, a partir de 65 años, te dan poca guita estatal para cuidar tu salud. Pero si sos más joven, tenés que comprarte un seguro de salud. Y hay como 20 millones o 30 millones de personas más, que no tienen seguro de salud porque no pueden pagarlo y no tienen acceso al sistema sanitario. ¿Vos sabías que en Estados Unidos la esperanza de vida bajó durante 3 años, los últimos años? Para mí es un hecho demoledor, y yo le pregunto a la gente en general, y la mayor parte de la gente no tiene la menor idea. En todo el mundo la esperanza de vida seguía subiendo un poquito año tras año. En Estados Unidos los 3 últimos años ha empezado a bajar. Esto para mí, bueno, yo soy sanitarista, esto para mí es el mayor de los pecados, que vos vivas en un país donde baja la esperanza de vida, pero pasó en Estados Unidos. Y si querés un último comentario, en Estados Unidos hay más armas de fuego en manos de la población que habitantes de Estados Unidos. Hay 320 millones de habitantes más o menos, y debe haber 400 millones de armas registradas en la casa de la gente. Yo tengo miedo de que un país sujeto a tantas tensiones, fíjate lo que está haciendo Trump ahora, estimulando las protestas, ese tipo de cosas, termine mal por ahí, quisiera equivocarme. José, quisiera retomar una cuestión, ¿no?, que me quedé pensando, retomando un poco lo que es el modelo argentino, y pensaba que, bueno, para este seminario también es importante poder tratar de ir haciendo una lectura de cómo está constituido el sistema de salud en Argentina. Hablamos de Carrillo, hablamos de los efectos del neoliberalismo a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Quisiera si podrías hacer como por lo menos una introducción como para entender y poder ubicar algunas cuestiones en la historia, ¿no?, de nuestro país, de cómo está constituido el sistema de salud en relación a lo público, las prepagas, las obras sociales, y si podrías ubicar algunos hitos históricos como para poder entender un poquito más el sistema de salud y que los alumnos, puedan hacer una lectura de eso. Bueno, el hito de justicia social fue Perón Carrillo, eso se vino desgastando de a poco, y el golpe de gracia lo hizo el golpe militar genocida y los gobiernos neoliberales que después democráticamente siguieron a eso. Ese es el sector público.
Cuando vos lees alguna estadística que dice el 40% de la población argentina no tiene cobertura de salud, esa es una truchada. Eso quiere decir que no tiene obra social o que no tiene prepaga. La gente de guita tiene prepaga, debe ser el 6% de la población. Pero el sistema público gratuito está para entender a todo el mundo. Si yo me hago pelota en un accidente de auto, ojalá me lleven a una guardia de un hospital público, que sé que es de buena calidad médica, y que no termine en una clínica privada. Aparte, la mayor parte de los partos de Argentina se hacen en el sistema público gratuito, no por obra social y por supuesto no por prepaga. Con lo cual, lo que yo veo para el futuro es fortalecer mucho al sector público estatal gratuito, nacional, provincial y municipal, esto sobre todo cobrando el impuesto a los ricos, empezando por las grandes fortunas en la Argentina en este momento. La distribución de ingreso bajo Macri se hizo muchísimo más regresiva, es decir, la diferencia entre ricos y pobres aumentó. Se les cobra más plata a estos, se negocia con las obras sociales estatales, porque la clase trabajadora argentina es una aliada estratégica del proyecto nacional y popular, y se deja de subsidiar a las prepagas privadas, pero sobre todo aumentando la oferta estatal gratuita de salud. Más hospitales, más centros de salud, más visitas domiciliarias, más trabajadores de todo tipo, haciendo tareas de todo tipo. Eso técnicamente no es complicado. Si querés que te diga, el sistema educativo es más teóricamente complicado que el sistema de salud. Técnicamente salud es una pavada, técnicamente. Políticamente es embromado porque el capitalismo ahora gana guita en salud como nunca en su historia, en Argentina y en otros lados. Bueno, lo cual es un problema, ¿no? Que quede librado la salud al mercado, ¿no? Y tenemos que conseguir poder político para cambiar esa situación. ¿Y cómo se consigue poder político? Eso es para conversar. Posiblemente en otra charla. Una última cuestión que me quedé pensando cuando transmitías en relación a lo que se está armando, en relación a los respiradores, las adquisiciones tan importantes para enfrentar esta pandemia, ¿no? Pero pensaba y recordaba, digamos, en relación a Carrillo, cómo él concebía la salud, digamos, en relación a múltiples aspectos, que uno podría pensarlo como ideas de avanzada, que uno podría pensarlo intersectorial, ¿no? Quería preguntarte, bueno, la importancia de poder pensar la salud, pero articulada, ¿no?, a otros sectores. Escuchame, la salud tiene un componente biológico, ahí tenés el coronavirus, Sí. pero hay componentes sociales de todo tipo: la pobreza, la desesperanza, la marginación, el destrato, el racismo. Hay problemas técnicos de todo tipo. ¿Por qué no se da rápidamente agua potable a toda la población argentina? Otro tipo de cosas. ¿Por qué no se le da Wi-Fi gratis a toda la población argentina? ¿Alguien pensó en eso? Gratis. Un derecho que da el Estado, no una cosa que tengas que comprar. ¿Por qué no se les da computadoras a todos los chicos? Y podés seguir en gran cantidad de cosas. Vos tenés ahí gente trabajando que viene de la electrónica, la comunicación, los mensajes. Tenés gente que haga consuelo y contención domiciliaria a los pacientes crónicos, a las mujeres golpeadas, a la gente que no puede moverse. Es una cosa complejísima la salud. Para todo esto hay recetas sensatas y poco caras. Si querés un ejemplo, Cuba gasta muy poca plata en salud, gasta bastante menos plata que Argentina por habitante año, y tiene una salud mucho mejor que la Argentina. Claro, el camino cubano fue un camino diferente al de Argentina. Estados Unidos permitió que la revolución cubana existiera porque estaba distraído. Ahora le haría pelota enseguidita. Pero Cuba demuestra que con poca guita y decisiones políticas se puede tener buena salud. Simple como eso. Bueno, Tiene que tener poder político. Claro, y la importancia de que las instituciones, digamos, generen accesibilidad en todos los territorios, ¿no? Poder revisar y repensar el sistema de salud. Me parece que, bueno, que ahí Carrillo hizo aportes fundamentales que sería interesante que podamos revisar, ¿no? Volver. Mira, Perón le dio un vagón de guita a Carrillo. Yo todavía no tengo claro, porque se han muerto los testigos,
¿Cómo fue que Perón dio con un tipo tan excepcional como Ramón Carrillo? Porque lo tenía relojeado, evidentemente. Y lo nombró primero secretario, después primer ministro de Salud de la Argentina, el mismo Ministerio de Salud que después Macri cerró, y Carrillo hizo cosas increíbles. Carrillo era un tipo cristiano, esa era una faceta importante de su personalidad. Así que se radicalizó desde el cristianismo, que era un componente muy fuerte del peronismo, ¿no? Carrillo fue genial, pero te digo, en el fondo, si vos tenés recursos y sensatez, el problema técnico se soluciona en poco tiempo. Tenés que tener poder para tener plata y tenés que empezar, entre otras cosas, cobrando más impuestos a los ricos. Bien. Bueno, José, tu aporte va a ser muy importante para el desarrollo del seminario, para lo que siga. Y bueno, en función de las preguntas que surjan, posiblemente te volvamos a escribir o a contactar, ¿no? Vamos a seguir en contacto seguramente. Escúchame, yo estoy aquí cuarentenado y Sí. además es un gran placer hablar con ustedes. ¿Vale? Bueno, para nosotros un gran placer y bueno, un gran aporte también. Bueno, abrazo. Un abrazo, José. Gran abrazo. Chao. Muchas gracias.